Judith, capítulos 10 al 12. ¿Cómo le voy a tener miedo a algo si estoy orando? Pues esa era Judith. Es que no le tenía miedo a nada, iba a por todas. En el episodio anterior, Judith vemos cómo habló con el pueblo, dijo su opinión delante de todo el pueblo y después de ello oró. Y ahora nos encontramos en el capítulo 10, que se titula Judith y Holofernes, donde Judith se dirige al campamento de Holofernes, que esto es un acto de valentía tremendo y si no te guía Dios es imposible, o sea, nuestra parte humana es imposible porque tenemos muchos miedos y no seríamos capaces de hacer esto. Pero como Judith contaba con la ayuda de Dios y ya estaba preparada por esa gran relación y esa relación tan íntima que tenía con Dios, pues no lo dudó ni un momento. Ella quería hacer su voluntad y además quería proteger a su pueblo, defenderlo. Entonces, lo que hace Judith en este capítulo es prepararse, arreglarse, ponerse guapísima. Sabemos que Judith era viuda. Por lo tanto, ella llevaba pues vestiduras de viuda. Es más, no se arreglaba ni nada, ya que pues tenía ese dolor de haber perdido a su marido. Entonces, las personas estaban acostumbradas a verla así. Pero en esta ocasión se despojó, se quitó esas vestiduras de viuda y se arregló. Se arregló la cara, se arregló con ropa, etcétera. Por lo tanto, lo que ella hizo fue realzar su hermosura cuanto pudo. Y además de esto, antes de partir al campamento de Holofernes, de los asirios, lo que hizo fue llevarse comida, llevarse provisiones. Y entonces, cuando ella salió ya para partir a donde debía de ir, a ese campamento con los enemigos, todos quedaron alucinados, quedaron maravillados de esa extrema hermosura de Judith, porque vosotros imaginaos, en mi caso soy una persona que no se suele arreglar, la verdad, me ha recordado a esto, en este caso no son situaciones parecidas, pero pues yo lo entiendo, cuando una persona que no se suele arreglar se arregla, realza esa hermosura, se nota. Entonces esto pasó con Judith. Y pues cuando fue a salir, después de que todos quedaron anonadados con su rostro, por cómo estaba, de lo guapa que iba, pues ella seguía adorando a Dios. Ella lo tenía presente en todos los momentos de su día. Fuese a los asirios, fuese a realizar una acción, siempre, siempre, siempre presente a Dios. Después de esto, ella partió con su sirvienta, no iba sola, y se encontró con algunos asirios que les explicó la situación, como les dio a entender que se habían rendido y que quería hablar con Holofernes. Entonces la llevaron a hablar con él y mientras esto los asirios le dijeron que no tuviese miedo, que ella dijese lo que tenía que decir a Holofernes, que no se cortase. O sea, la tranquilizaban muchísimo. Y luego en el versículo 19 vuelven a remarcar que los asirios se quedaban admirados de su belleza y por ella admiraban a los israelitas. No me quiero imaginar lo guapa, lo extremadamente hermosa que sería Judith, porque en todos los sitios lo pone, lo remarcan los mismos israelitas, los asirios, todos. Entonces, otra de las cosas que he pensado, porque como sabéis suelo investigar mucho, pero de este libro me está costando mucho encontrar respuestas, encontrar estudios. Entonces, lo que he llegado a pensar es que ya no solo era su hermosura por fuera, sino por dentro, el cómo ella trataba a las personas, la sabiduría que tenía, porque esto lo indican los episodios anteriores, en los capítulos anteriores, indica que Judith era una persona muy sabia, muy prudente, muy temerosa a Dios, es decir, que tenía muy buenas conductas. Así que esto supongo que también impresionaba y también creo que hablarían de esa hermosura, tanto externa como interna. Así pues, empezamos con el capítulo 11, titulado La primera entrevista de Judith y Holofernes. Esto me hace mucha gracia el título, porque es como, a mí lo primero que me viene a la cabeza es una entrevista de trabajo. Obviamente, pues también sigue siendo una entrevista lo que tuvieron Judith y Holofernes, pero
ha sido gracioso. Entonces, en el primer versículo ya empieza Holofernes diciendo que tenga confianza. Dice: ten confianza, mujer, no tengas miedo, pues ningún mal hago yo a quien se decide a servir a Nabucodonosor, rey de toda la tierra. Te digo una cosa, a mí me dice esto y en vez de confiar hago todo lo contrario, desconfío, que obviamente Judith seguramente por dentro hizo lo mismo porque ya sabía a lo que se enfrentaba y era una mujer muy instruida en el Señor. Entonces sabe qué es la verdad y qué no es verdad. Entonces, a mí esto me entró la risa. Digo, Judith, aquí me hubiese gustado saber qué pensaba en este momento. Entonces, bien, aquí pues Judith habla a Holofernes y lo que destaco aquí es cuando le habla de Agior de que no debía desestimar sus palabras y que las tuviese presente, o sea, a pesar de que a ellos no les gustó escuchar la verdad, pues esas palabras sí que la decían. De hecho dice, porque responden a la verdad. Así que Judith les estaba también siendo sincera. Y luego dice algo que es: mi Dios me ha enviado para que yo haga contigo cosas de las que se pasmará toda la tierra y todos cuantos las oigan. Obviamente pasó esto, obviamente, pero él pensaba que era relacionado con pues su beneficio, su ganancia, que todos iban a adorar a ese Dios falso. Bueno, era una persona, Nabucodonosor, que se creía Dios. Entonces, imaginaos, él pensaba todo lo contrario, pero a lo que Judith realmente se refería es a todo lo que Dios iba a obrar en ella. Así que luego se describe a Judith, veis, como piadosa y que sirve al Dios del cielo y cuenta su plan. Que está muy bien hecho, porque realmente les está diciendo cómo los va a derrotar, pero no se dan cuenta. O sea, su plan es ir a orar todas las noches a Dios y cuando ella volviese les diría si el pueblo de Israel tiene pecado o no. ¿Y esto por qué? Porque lo que dijo Agior es que si el pueblo estaba en pecado, que Dios como que castiga. Entonces me refiero que si ellos rompen su relación con Dios, Dios les castigaba para que ellos mejorasen su forma de ser. Pero si ellos tenían buena relación con Dios, que ni se les ocurriese atacar porque acabarían perdiendo. Entonces, tras esas palabras, y ahora Judith que les decía, bueno, yo tengo buena relación con Dios, entonces si pecan, si veo que se alejan de Dios, te lo cuento y así atacáis, porque eso es victoria segura. Entonces lo de suplicar por las noches fue una estrategia ideal para Judith. Y en siguientes episodios veremos por qué. Pues estas palabras le encantaron a Holofernes y todos estaban admirados por su sabiduría. Ojo a cómo decir las cosas, porque si os dais cuenta, Agior lo dijo también con mucho respeto, pero no le gustó a nadie escucharlo. Pero ya cuando lo estaban escuchando la segunda vez de una mujer que tenía las cosas muy claras y la mente muy firme en el Señor, y además esa belleza de su rostro y su forma de ser, cómo se expresaba, les ganó a todos y les convenció. Además es que había el plan y vieron que estaba bien ese plan. Así que en el versículo 21 dicen: de un cabo al otro del mundo no hay mujer como esta, de tanta hermosura en el rostro y tanta sensatez en las palabras. Es que se vuelve a repetir luego que era tan bella. O sea, y también la prudencia que había en sus palabras. Remarca mucho esa belleza de Judith. Entonces, luego Holofernes le dice que si Judith hacía lo prometido, que viviría en el palacio de Nabucodonosor y que sería famosa en toda la tierra. El primero no creo, pero el segundo sí que lo fue. Así que en el último capítulo de hoy, el capítulo 12, cuando a ella le están ofreciendo cosas para comer, había cosas que sí que se podía comer y otras no. Entonces ella era muy fiel al Señor y sabía lo que sí debía comer y sí no. O sea, yo creo que esto también es como una metáfora, porque al final creo que se refiere a todo, de que
A lo mejor le estaban ofreciendo cosas que no le agradaban al Señor y ella sabía a qué decir que sí y a qué decir que no. Por lo tanto, ella dice, no, yo tengo mis provisiones, las provisiones estas que puso, pues yo tengo mis provisiones. Y se preocupó Holofernes porque dice, hombre, no te va a dar para tanto tiempo. Dice, tú no te preocupes. Dice, no te preocupes porque para cuando yo me vaya voy a tener suficiente. O sea, Judith lo tenía muy claro cuando iba a pasar todo. Entonces, ella remarca luego que cumplirá el Señor por mi mano sus designios. Y ahora es cuando sale a orar la primera vez, que aquí se ve esa constancia que tiene Judith y esa relación que tiene con Dios, que saca tiempo de su día para hablar con Dios y para estar con Él. Entonces ella estaba suplicando al Señor y le dice muy claro, o sea, pide con todo su corazón que diese buen fin a sus proyectos para la exaltación de los hijos de su pueblo. Es decir, todo esto no lo hacía solo por ella, esto lo hacía por salvar a su pueblo. Era una persona que le importaba mucho tanto su pueblo como Dios. Entonces, después de esto se purificó y viene el último apartado, que es Judith en el banquete de Holofernes. Entonces, claro, Holofernes quiere que Judith vaya al banquete porque tiene un deseo por ella, una admiración, o sea, estaba loco por ella. Entonces, como Judith iba a decir que no, porque Judith tenía un plan, pues se arregló y fue, y se arregló y se puso guapísimo, como siempre. Y en este banquete, Holofernes se emborrachó y dice, como jamás lo había hecho en toda su vida. ¿Y qué pasó después? En el siguiente capítulo, en el siguiente episodio, lo descubriremos porque este acaba aquí. Espero que hayas aprendido de Judith, de cómo le mantiene la oración, cómo esa oración le quita todos los miedos que podemos tener nosotros como humanos que somos, porque es normal que tengamos miedo, y que ella no miraba atrás, ella iba hacia adelante y sin parar. Quería hacer la voluntad del Señor siempre. Y bueno, pues vemos que es muy importante la oración y que nos ayuda también para cobrar ánimos. Que paséis muy buen día, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios os bendiga.